Tenemos, bueno, ¿qué cosa es la instrumentación después de todo lo que estuvimos viendo la clase pasada? Bueno, la instrumentación son los procesos industriales que pues exigen el control de la fabricación de los diversos productos obtenidos. Ya saben que platicábamos de, hay que tener pues los procedimientos y los métodos para pues, poder realizar un producto, ¿sale? Entonces los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de productos. O sea, entre ellos, pues, ¿qué productos podría ser? La fabricación de productos derivados del petróleo, los productos alimenticios, la industria cerámica, las centrales generadoras de energía, ¿qué más tenemos? La siderurgia, los tratamientos térmicos, la industria papelera, la industria textil, la industria alimenticia, y bueno, hay un montón, la industria farmacéutica, por ahí se me pasó a colocarla, y bueno, muchas otras más. Todo eso incluye procesos, ¿no? Entonces, lo importante aquí, donde hay procesos, pues tiene que haber, lógicamente, instrumentación. Bien, en todos estos procesos es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes, tales como lo son las siguientes: la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío, entre algunas otras más. Entonces, los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las del propio operador podría estar realizando, ¿no? Aquí se supone que todo no se salga de control y que no exista sobre todo el famoso error humano en el momento de hacer los procesos, ¿eh? En los inicios de la era industrial, la operatoria de los procesos se llevaba a cabo con un control manual de estas variables utilizando solo instrumentos simples, como lo eran manómetros, termómetros, válvulas manuales, entre algunas otras, ¿sale? Control que era suficiente para la relativa simplicidad de los procesos. La demanda no era bastante, como hoy en día la demanda era muy poca, ¿no? Hoy en día la demanda es demasiada y por eso es que los procesos se están automatizando, ¿sale? Sin embargo, pues la gradual complejidad que con esto se ha ido desarrollando, pues ha exigido su automatización progresiva por medio de los instrumentos de medición y de control. Estos instrumentos han ido liberando al personal de campo de su función de actuación física directa en la planta y al mismo tiempo han permitido una labor única de supervisión y de vigilancia del proceso desde centros de control situados en el propio proceso o bien en salas aisladas separadas, ¿sale? Asimismo, gracias a los instrumentos ha sido posible fabricar productos complejos en condiciones estables de calidad y de características, ¿vale? Condiciones que al operador le serían imposibles o muy difíciles de conseguir realizando exclusivamente un control manual, ¿sale? Hay cositas que no podemos controlar, como temperaturas, presiones, y estar ahí en el momento exacto es un poquito complicado, por eso es que se requiere la automatización. La optimización de estos procesos hace de la industria, de la instrumentación, perdón, el conjunto de herramientas que sirve para la medición, la conversión o transmisión de las variables. Tales variables pueden ser químicas o físicas necesarias para iniciar, desarrollar y controlar las diversas etapas que involucran a los yacimientos, considerando que la instrumentación es usada en operaciones de planta. Todos los instrumentos tienen la particularidad de conocer qué está pasando en un determinado proceso. Por otro lado, los instrumentos liberan al operador de las acciones manuales que realizaban en los procesos industriales, ¿vale? Bueno, aquí yo pondría comillas, pero bueno, libera a los operadores de estar todo el tiempo pegados a cierto equipo, a cierta variable que estén controlando. Eso ayuda ahí la instrumentación. La instrumentación y control de procesos es una especialidad de la ingeniería que combina distintas ramas, entre las que destacan las siguientes: sistemas de control, automatización, informática, entre algunos otros, ¿sale? Su principal aplicación y propósito es el análisis, diseño y automatización de procesos de manufactura de las áreas industriales, tales como lo que son, pues, petróleo y gas y generación de energía eléctrica, ¿sale? Entre algunas otras, por mencionar algunas, ¿sale? Pues ahí está. Un ingeniero participa en el desarrollo de las hojas de especificaciones técnicas de los instrumentos que integrarán los lazos de control, revisión de los planos de tubería e instrumentación, desarrollo de la lógica de control que puede ser del tipo electrónica, neumática o hidráulica, ¿sale? Entonces eso es lo que hacemos nosotros los ingenieros. Veamos un poquito de más definiciones y conceptos sobre lo que es la instrumentación. Bueno, pues tenemos primeramente que pues la instrumentación ha permitido el avance tecnológico de la ciencia actual, como la automatización de los procesos industriales, ya que la automatización es solo posible a través de elementos que puedan sensar o transmitir lo que sucede en el ambiente.
para luego tomar una acción de control preprogramada que actúe sobre el sistema para obtener el resultado previsto. ¿Sabes? Siempre le damos una orden y esperamos que los resultados sean óptimos. Los instrumentos pueden ser simples como transmisores, válvulas, sensores y pueden ser muy complejos como lo son los controladores, analizadores y amortiguadores. Entonces, pues definimos la instrumentación. La instrumentación es el conjunto de ciencias y tecnologías mediante las cuales se miden cantidades físicas o químicas con el objeto de obtener información para su archivo, evaluación o actuación sobre sistemas de control automático. ¿Sale? Eso es lo que es la instrumentación en sí. ¿Sale? Bien, y aquí vemos un sistemita por ahí de un reactor, un tanque 001. Y bueno, estaremos analizando algunos ejemplos parecidos más adelante. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de sistemas de medición, bueno, es un conjunto de elementos que forman un instrumento capaz de convertir una variable física en una señal. Eso es un sistema de medición. ¿Sale? Aquí tenemos un metro y un termómetro. ¿Sale? Ahí. Cuando hablamos de señal, bueno, señal es aquella muestra física que puede ser medida ya sea variable o constante en el tiempo. Eso es una señal. Cuando hablamos de indicadores, pues estos poseen una escala para expresar la equivalencia de los datos al operario. Pueden ser manómetros, tensiómetros, entre algunos otros. Aquí tenemos un manómetro y un tensiómetro, para que puedan ustedes más o menos ubicar cómo son estos equipos. Cuando hablamos del transmisor, bueno, en el campo de la instrumentación y control, es un equipo que emite una señal, o código o mensaje a través de un medio que está conectado al sensor mediante conductores eléctricos. Y aquí tenemos entonces diferentes tipos de transmisor. Tenemos aquí este y este otro que está aquí. ¿Sale? Eso es un transmisor. Tenemos también la parte de los controladores. Bueno, aquel instrumento que compara el valor medido con el valor deseado. En base a esta operación se calcula un error para luego actuar con el fin de corregir el error. Esos son los controladores. Y lo que hacen, pues simplemente es comparar los valores medidos con los valores deseados. Y ahí nos estará diciendo si el sistema cumple dentro de los parámetros o no. ¿Sale? Ahí está. Esos son los controladores. Cuando hablamos de transductores, bueno, pues reciben una señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y la convierten modificada a una señal de salida. Y aquí tenemos algunos transductores, por ahí más adelante vamos a ver cómo se ven en un diagrama PNID. Entonces aquí tenemos un transductor. Entonces lo que hace es recibir una señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y la convierte en una señal modificada a una señal de salida. Es lo único que hacen estos equipos. ¿Vale? Cuando hablamos de los rangos, bueno, el rango se define como el intervalo comprendido entre el valor mínimo y máximo que el instrumento puede medir, transmitir o indicar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un rango va de 0, pues hasta 5. Aquí lo podemos ver, ¿sale? Y bueno, más o menos esos son los rangos que se manejan en los instrumentos de medición. Cuando hablamos de la parte de linealidad, decimos, entonces, es la característica que define qué tanto se acerca la curva de calibración del instrumento a una línea recta. Eso es linealidad. Cuando hablamos de precisión, ¿qué es la precisión? Bueno, es una capacidad de un instrumento de entregar el mismo valor para la magnitud medida al realizar varias condiciones en unas mismas condiciones, ¿sale? Entonces, ese aparato está dando las mismas condiciones mientras se mantengan las condiciones que se está trabajando. Entonces, da las mismas mediciones conforme no cambien las condiciones con las que se esté trabajando. Tenemos también el caso de los amortiguadores. Bueno, un amortiguador es aquel dispositivo que ha sido diseñado para la absorción de energías producidas a partir de impactos o golpes, o bien para que aquellas oscilaciones provocadas por algún movimiento periódico disminuyan, ¿sale? Por lo general las tuberías vibran, entonces se ocupan algunos amortiguadores para reducir estos daños, ¿vale? Cuando hablamos del error, bueno, el error lo han estado trabajando ustedes en muchas materias, incluso los laboratorios, ¿no? ¿Qué es el error? Bueno, el error es la diferencia entre la salida real y la salida ideal. El error se puede expresar como un porcentaje de lectura. ¿Qué es un sensor? Bueno, es un dispositivo que a partir de la energía del medio en que se mide, proporciona una señal de salida transducible que es función de la magnitud que se pretende medir. Eso es un sensor. Tenemos también el término de exactitud. Es la capacidad de un instrumento de medición de dar indicaciones que se aproximen al valor verdadero de la magnitud medida. Bueno, ahora hablemos un poquito del sistema de unidades. Tenemos en el Sistema Internacional de Unidades, es una forma aceptada para la utilización de las unidades de medida de las magnitudes físicas de los cuerpos, ¿sale? Al inicio, las unidades de medida se utilizaron solo para el intercambio de cantidades, pero actualmente las unidades de medición se desarrollaron internacionalmente y se formaron las normas para la medición de las cantidades y variables físicas. Hablemos de las unidades básicas. Consta de 7 unidades básicas fundamentales que expresan magnitudes físicas.
tenemos la longitud, por lo general la medimos en metros o en pies, ¿sale? Un metro se define como la distancia que recorre la luz al vacío, más o menos uno entre, serían 299.792.458 segundos, ¿sale? Bien. Masa o kilogramo. Bueno, un kilogramo se define como la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El tiempo, generalmente expresado en segundos. El segundo se usa primordialmente para designar a la unidad de tiempo que dura tan solo un instante y a partir del cual se componen los minutos, las horas y sucesivamente los días, entre algunos otros datos más. La intensidad de corriente eléctrica la manejamos en amperes, ¿sale? Es la es la unidad de intensidad de corriente eléctrica que corresponde al paso de un columpio por segundo. La temperatura, por lo general expresada en Kelvin, es la fracción de 1 entre 273.16, aproximadamente nosotros usamos 273.15, pero bueno, vamos a aproximar un poquito más, de la temperatura termodinámica o absoluta del punto triple del agua a 273.15 Kelvin, ¿sale? Cantidad de sustancia, el famoso mol, ¿sale? Es la cantidad de unidades elementales que son átomos, moléculas, iones, entre algunos otros, en un sistema material. ¿Sale? Es importante conocer la molaridad. ¿Sale? La intensidad luminosa, la famosa candela, sí es importante también en los procesos, ¿sale? Es la intensidad luminosa en una dirección dada correspondiente a una energía de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia, ¿sale? Y bueno, tenemos las unidades básicas del sistema internacional, ¿no? Tenemos el nombre, pues la longitud metro en la letra M, el tiempo en segundos con el símbolo S, intensidad eléctrica que es ampere con la letra A, intensidad luminosa que es la candela que es con la letra CD, la temperatura en Kelvin con K mayúscula y la cantidad de sustancia en mol, ¿sale? Ahí están las unidades que podemos trabajar. Bueno, vamos a ver un poquito de conceptos generales, ¿vale? Tenemos la instrumentación. Bueno, en la actualidad, la industria moderna cuenta con un sistema de instrumentación y control, ¿sale? La medición de los distintos parámetros que intervienen en un proceso de fabricación o transformación industrial es básica para obtener un control directo sobre los productos y mejorar la calidad y la competitividad, ¿vale? Así pues, el conocimiento del funcionamiento de los instrumentos de medición y de control y su papel dentro del proceso que interviene es básico para quienes desarrollan su actividad profesional dentro de este sistema de control. Un sistema, bueno, es un conjunto de elementos relacionados entre sí, dispuestos para realizar una o varias funciones. Sistema de control. Es aquel sistema compuesto básicamente por elementos que leen información o datos sobre un proceso, luego la analizan y finalmente ejecutan acciones para ejercer control sobre una variable de interés con el fin de mantenerlo dentro de sus límites determinados. Esta acción de control puede ser de tipo manual o automático, aquí depende del proceso. Manual, bueno, en este control, un operario es parte del ciclo de trabajo del sistema empleando sus sentidos y experiencia para modificar el resultado final. Por ejemplo, el cocinero que prueba la calidad de un lote de chocolate antes de enviarla a la zona de empaquetado, ¿vale? Cuando hablamos del control automático, bueno, en este control todo el ciclo de trabajo del sistema es controlado por computadoras y máquinas especializadas sin la interacción directa del operario. Por ejemplo, en la misma planta de chocolate anteriormente mencionada, los sensores revisan la calidad de chocolate antes de enviar el lote a la zona de empaquetado. O sea, esto lo haría la máquina y esto lo haría pues el catador ahí, ¿no? El encargado de la zona. Entonces, los sistemas de control industriales en su mayoría son automáticos y están enfocados principalmente en dos actividades. Control de movimiento. Se utiliza para controlar la posición física de un objeto mediante servomecanismos o servos. Como ejemplo de este tipo tenemos sistemas que tienen a los controles de banda transportadora o al servomotor de un brazo robótico industrial encargado de soldar partes de una línea de ensamblaje, en el caso de la industria automovilística. Tenemos también el otro que es el control de procesos. Bueno, por otra parte, los sistemas encargados de control de procesos se utilizan para controlar procesos caracterizados por una serie de pasos o cambios graduales que suceden de uno a continuación del otro, ¿sale? Su función es permitir el mantenimiento y regulación de variables de proceso como lo son presión, caudal, temperatura, entre algunas otras, incluido el pH, ya saben, ¿no? Elementos de un sistema de control. Bueno, para mantener una planta o proceso realizando su función de manera eficiente, se emplean los sistemas de control. Asimismo, en la industria se emplean sistemas de control automático, los cuales constan principalmente de 4 elementos.
que es la planta o el proceso, los controladores, los actuadores y los sensores. Son los que más tenemos que estar revisando constantemente, ¿sale? Bien, dentro del sistema de control existen dos tipos de elementos. Los elementos funcionales, que son los elementos funcionales, realizan funciones principalmente dentro del sistema, como lo son leer la información, procesar, generar una respuesta y enviarla al sistema. Los sensores, actuadores y controladores son denominados elementos funcionales. ¿Vale? Ojo, pregunta de examen. Y por otra parte tenemos los auxiliares, ¿sí? Son aquellos que existen a los funcionales para realizar sus tareas. Por ejemplo, tenemos los auxiliares. Son aquellos que asisten a los funcionales para realizar sus tareas. Por lo tanto, elementos tales como los controladores del actuador, circuito de potencia y las unidades acondicionadoras de señal de sensor son denominadas elementos auxiliares, debido a que son unidades complementarias del sistema de control. ¿Sale? Por eso es que se denominan elementos auxiliares. En la figura se muestra la relación de estos elementos con la planta o proceso. ¿Vale? Tenemos, pues bueno, las entradas o perturbaciones externas, tenemos la planta, de ahí vamos a pasar hacia los sensores, de ahí a los acondicionadores de señal, vamos a pasar al controlador, de los controladores a de los controladores de actuadores a los actuadores, y finalmente, pues cerramos el ciclo. Entonces, el controlador del sistema proporciona la inteligencia para el sistema de control, es decir, el cerebro del sistema. Eso es lo que hace, pues, el controlador del sistema, que tenemos aquí, ¿sale? El controlador lógico programable, es el famoso PLC, ese es un controlador lógico programable, el microprocesador, el microcontrolador, una computadora análoga o digital, un juego de relés y contactores. Eso es lo que está controlando todo ahí el sistema de control. ¿Vale? Bueno, estos de aquí pues son algunos ejemplos de controladores. Ahí está. Entonces, los controladores, si te preguntaran por ahí qué cosa es un controlador, pues bueno, el controlador lógico programable, el microprocesador, el microcontrolador, una computadora análoga o digital, y un juego de relés o contactores, ¿sale? Bueno, ahí tenemos los ejemplos de los controladores. Bien, los actuadores o transductores de salida. Bueno, se comportan como los músculos del sistema de control, convierten la potencia eléctrica, neumática o hidráulica aplicada a ellos en alguna forma de acción física, ¿sale? Los ejemplos de actuadores son pues los motores, los frenos, los embragues, los solenoides, los relés, las válvulas y las bombas. Esos son ejemplos de actuadores o transductores. Bien, los sensores o transductores de salida. Bueno, actúan como los sentidos de un sistema de control. Convierten los parámetros a ser medidos, controlados o supervisados en señales eléctricas equivalentes que pueden ser interpretadas por el controlador. Existen sensores para cada necesidad industrial, incluyendo la medición de velocidad, posición, peso, volumen, tensión, temperatura, presión, humedad, densidad, torque, entre algunos otros. Principio de retroalimentación o lazo cerrado. ¿Qué cosa es un lazo cerrado? Bueno, permite dotar a una máquina de capacidad de autocorrección. O sea, lo que puede hacer es corregir cierto proceso, ¿sale? Un sistema de control automático de lazo cerrado cuenta con lo siguiente. Un dispositivo mecánico, neumático o eléctrico, denominado sensor, que detecta una magnitud física como la temperatura, el tamaño o la velocidad, la variable de proceso. ¿Sí? Que vamos a indicarla como PB, variable del proceso por sus siglas en inglés. La compara con un valor deseado y realiza la acción correctiva, algoritmo de control, necesaria para mantener la variable del proceso dentro de los límites deseados mediante el actuador. Y bueno, aquí tenemos de manera general pues un diagrama de bloques, ¿no? Es algo que se ve en la parte de instrumentación y control de procesos, donde tenemos una entrada, que es una variable de referencia. Aquí pues puede hacer una acción sumativa a esta entrada. Entra aquí, aquí hay que ver la acción que está haciendo, en este caso sumativa. Aquí hay una señal de error, ahorita vemos por qué. Y eso pasa a un algoritmo de control. Toda esta parte de aquí está controlado pues directamente por el controlador. Y aquí, pues bueno, manda una señal de control, llega al actuador, hace los principios de traducción, pasa con una variable manipulada hacia la planta y bueno, aquí siguen existiendo más perturbaciones que se siguen metiendo al sistema, que hacen una acción sumativa. Más aparte aquí tenemos una parte de retroalimentación, ¿sí? Esta parte de retroalimentación, parte de la señal se está retroalimentando, pasa otra vez a un sensor, a los principios de traducción y de ahí regresa a esta parte como una acción de resta, ¿sale? Entonces, por eso que calculamos aquí el error en esta zona que tenemos aquí. Y bueno, generalmente estos son los conceptos básicos de la parte de ingeniería de instrumentación, ¿sale?
Bueno, espero que el video les haya gustado. Estamos viendo en el siguiente video. Gracias.